aparece la ciencia, en general se va a los griegos, al mundo antiguo y a los griegos. Sin embargo, en lo que sería el mundo asiático y en lo que sería la zona de la Mesopotamia asiática, asirios, ellos empezaron un poquito a reflexionar. Digo, ¿cómo es que aparece esto de preguntarnos cómo son las cosas? ¿Por qué son las cosas? Me parece que si lo reflexionamos, esto tiene que ver con que uno, y piensen en la antigüedad, frente a la naturaleza, ¿qué quiere hacer? Cuando digo naturaleza, digo el medio en el cual está el hombre. Quiere conocerlo ¿para qué? Para poder controlarlo. Digo, si el sol sale por un lado, se oculta por el otro, es una pregunta que uno se hace, ¿no es cierto? Sí, como la pregunta que uno cotidiana que ustedes se hacen. Digo, el hecho de conocer, el proceso de conocimiento, casi uno podría decir que es innato al hombre. Justamente hoy podemos decir la racionalidad es lo que hace que uno se pregunte cosas y quiere dar respuestas. Estas respuestas nunca son iguales. Depende del momento sociohistórico en el cual el hombre se hace esas preguntas. Y uno responde con las herramientas que tiene. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Si no, lo repito. ¿Sí? Digo, hoy la racionalidad, la utilización de la razón, el pensamiento lógico, es el motorcito por el cual uno se hace preguntas, aparecen respuestas, ¿no es cierto? Pero en los primeros tiempos, el hombre intentaba explicar con lo que podía. Observaba la realidad y en los primeros tiempos explicaba a través de la fantasía, a través de los mitos. Esto es muy interesante. ¿Para qué quería explicar lo que estaba pasando? Para controlar, para poder anticipar lo que iba a venir, ¿no es cierto? Entonces, donde uno lo ve con mayor precisión es en el mundo griego, en el mundo antiguo, que aparecen los mitos. O sea, los griegos tienen, por ahí hubo uno que estudió psicología y ni lo quería contar porque lo dejó en primer año, ya no me acuerdo quién era. Pero esto se estudia mucho en psicología, el mito como construcción para explicar. Aparece el mito del origen del hombre, del mundo, de las relaciones y los vínculos entre, entre las personas. O sea, estos mitos le permitieron al hombre ordenar los hechos de la naturaleza, darles una coherencia, darles una relación. Digo, los hechos no estaban aislados, sino que tenían alguna relación, algunos principios que los ordenaban. Explicaban como podían y explicaban a través de los mitos. O sea, ¿para qué? Para poder actuar después sobre la naturaleza y transformar esa naturaleza o esas relaciones sociales en beneficio del hombre. O sea, estas primeras explicaciones, y por eso estoy hablando de mitos, está relacionado lo humano y lo divino.
O sea, el origen del cosmos, el origen del hombre. Por eso después van a aparecer rituales religiosos, propiciatorios, o sea, rituales que lo que hacen es controlar el mundo para que el mundo no se vuelva hostil a mí, ¿no es cierto? Por ejemplo, la epilepsia, la enfermedad de la epilepsia, ¿no? En la antigüedad era el epiléptico, era de alguna manera venenado porque de alguna manera tenía una energía, era, digamos, muy respetado en la antigüedad y que era una enfermedad sagrada, como que los dioses se conectaban, ¿no es cierto? Ahora, antes de los griegos, ya digo, la Mesopotamia asiática, había un avance en las matemáticas, en la astrología, que es un antecedente de la astronomía, ¿no es cierto? Casi uno podría decir que la ciencia y la filosofía anduvieron pegaditas. Pregunto, ¿ustedes saben lo que es un mito? Porque yo hablé de que las primeras formas fueron los mitos. Esto es un mito, una frase hecha. Viste, Rodrigo, empecé por otro lado, para no aburrirte con las clases. Nunca dije que aburrían, profe. Estamos acá atentos. Hay que aprobar. Ah, no porque no son aburridas, sino porque hay que aprobar. Bueno, la sinceridad. No, para. Ahí tenemos un mito. ¿Pero qué es un mito? A ver, un ejemplo de un mito. Creo que la forma como Puede ser la respuesta para explicar algo. A ver, Paola. narraciones que hablan sobre cosas mitológicas o como fabulosas. A ver, si vos decís que el mito es una narración, corrijo para que aprendan, Sobre ideas, si vos decís que el mito es una narración mitológica, no estás explicando, estás usando la misma palabra del concepto que querés explicar, ¿de acuerdo? A ver si me lo podés precisar un poquito más. Sería como una narración de las ideas de personas sobre, bueno, no sé, cosas inexplicables me sale, como personas o sería lo seres. mismo. ¿Quién dijo que? No escuché. Como narración, como para complementar lo que decía Paola, de personas o seres con habilidades o poderes sobrenaturales o fabulosos. Bien, voy a tomar un ejemplo. ¿Alguien conoce o escuchó nombrar la tragedia griega Edipo? Sí. Edipo. ¿Sí? Eso es un mito. ¿Qué dice Edipo, la tragedia de Edipo? ¿Alguien se Edipo se ¿Alguien termina. analiza acá de ustedes? ¿No? Básicamente cuenta ¿Qué? una historia a modo de ejemplo para que la gente aprenda. El de Edipo es el que se ve reflejado en el río. No, ese es Narciso. No, Ay, ese no Narciso, es perdón. Sí. Me equivoqué. Edipo es el que se termina enamorando de la madre, pero se El de enamora la sin madre. saber que es su madre. O sea, el mito de Edipo es una tragedia griega. Edipo es hijo de un rey, no me acuerdo qué ciudad. Cuando nace el oráculo, que es donde se explica y el sacerdote indica el futuro, qué sé yo, El destino de dice la que persona. el destino, exacto, que Edipo matará al padre y se casará con la madre. Entonces, frente a eso, ¿qué hacen? Lo expulsan y lo sacan del reino y la orden es matarlo, no lo matan, le da lástima y
crece. Cuando es grande, en un camino y se encuentra con alguien, tiene una discusión y lo mata. Ese alguien era su padre, el rey de XX. Llega al reino, se encuentra con que están todos llorando por la muerte del rey, la ve a la reina, se enamoran, se casan y luego se descubre que era su madre, por eso Edipo se saca los ojos, ¿no? Bueno, este Yocasta mito... era, profe. Yocasta, exacto. Este mito, viste que algo te quedó de esa época. Este mito va a ser utilizado para el psicoanálisis y en general para la sociedad, ¿para qué? A partir de esto, que no es un hecho real, sino que es una construcción mítica, ¿qué es lo que está por detrás? Como prohibición. ¿La prohibición de qué? Sí, enamorarte de tu mamá. Las relaciones incestuosas. El incesto, chicos, la prohibición del incesto. El tema del incesto. ¿Saben lo que es el incesto? Sí, profe. Bueno. Bueno, y los tabúes también, ¿no, profe? Claro, bueno, Tienen pero como para tomé regir eso la que me parecía sociedad. que era lo más conocido. El tabú del incesto se explica a través del mito de Edipo. Y la explicación en esa época para el incesto se daba a través de este mito. No se podía explicar de otra manera. Esto es un mito. Y podemos llegar a pensar un montón de aspectos, y un montón de mitos. Uno cuando explica, yo un poco para terminar esto, uno explica con las herramientas que tiene, con lo que dispone, con lo que tiene y puede explicar, ¿sí? Digo. Perdón, profe, y el cuento mitológico de Rómulo y Remo de Roma, ¿cuál es la previsión ahí? Porque en realidad se amamantan de una loba, entre comillas, ¿no? Digo, el origen divino de los dioses, la legitimidad, estoy inventando, no se me ocurre, ¿viste? Pero ahí, ¿cuál es el origen? De la gran capacidad, del control, de la capacidad de los dos reyes, de Rómulo y Remo, para poder sobrevivir, que también habían sido, la leyenda de Rómulo y Remo lo que hace es, son abandonados, también les pasa lo mismo, ¿eh? Digo, pero en general aparece esto, ¿no? Aparecen estas miradas y estas maneras. Entonces, yo lo que digo es que el individuo, ¿desde qué es individuo? Desde el origen del hombre, quiere conocer aquello que observa. ¿Para qué lo quiere conocer? Para controlarlo, para poder ejercer un control sobre la naturaleza o sobre los demás hombres. Siempre hay un sujeto que conoce, un objeto para conocer, un proceso entre el sujeto y el objeto, y hay un resultado, ¿no?, del conocimiento. Ahora, tengan siempre en cuenta ustedes que el proceso de conocimiento o el desarrollo del conocimiento, en nuestro caso el científico, no se desarrolla en el vacío. Se desarrolla dentro de un conjunto de ideas, de principios fundamentales, de costumbres, que lo preexisten y que cambian históricamente. Yo sobre esto voy a insistir mucho. Entonces, si bien la ciencia nació en Grecia, vamos a ver que hay antecedentes en etapas anteriores. Pero ¿por qué se suele decir que la ciencia se inició o el conocimiento científico nació en Grecia?
porque Se abolió todo lo anterior. ¿Cómo? Se abolió todo lo anterior, digamos. Como que se pintó un lienzo en blanco. Grecia es como el lienzo en blanco de todo, pero conquistas de las otras culturas que estaban Sí, anteriormente. yo no quiero irme por las ramas, pero yo te puedo decir por qué. Digamos, uno de los motivos. En Atenas, todas las escuelas, si yo les pido científicos, filósofos, que en ese momento estaba todo muy pegadito, de la antigüedad, ¿quiénes me pueden nombrar? ¿A quiénes me pueden nombrar? Sócrates, Platón, Aristóteles. Pitágoras, Darwin, ¿no? Aristóteles, Tales, el famoso Aristóteles. teorema, ¿no es cierto? Muy bien. Digo, son todos pensadores de esa época. En Atenas, desde el punto de vista político, ¿qué nació? La democracia. La Claro. democracia, Es muy que bien. para Atenas en esa época no era ser ciudadano y ser conocido y que andaba en la polis. Había una Todo democracia, eso muy así bien. incentivaba que la gente tenga que estudiar, conocer, investigar y demás para poder después exponer y poder ser como parte de esa sociedad. Bien. De una Acepto lo que selecta dice la sociedad. compañera, que en Atenas aparece la democracia directa, aparece la idea de ciudadano griego, que va al ágora, pero yo voy a agregar algo. Solamente entre el 8 y el 10% de la población de Atenas era considerada ciudadana. El resto no. O eran esclavos, o eran extranjeros, o eran no ciudadanos. ¿No? Porque aparte en esa época, después, no me acuerdo cómo se llama la rama de los que explicaban, pero que cobraban y entonces era muy caro y era muy poquita la parte de la sociedad que realmente podía acceder a eso. Bueno, no, pero aparte tenía toda una serie de... No quiero irme por las ramas, si les interesa les cuento, pero el ciudadano, para ser ciudadano y poder votar en el ágora, tomar las decisiones, tenía uno que tener determinados no solamente recursos económicos, sino tener segunda o tercera generación de atenienses. Había una serie de cuestiones muy importantes. Y lo más importante de todo, no sé si ustedes lo saben eso, ¿quiénes trabajaban en Grecia? La época de Pericles y en Roma también. Pero trabajaban como profe. ¿Quiénes ejercían trabajo? Iban y teníamos el que hacía las tareas domésticas, el que era el herrero, el que trabajaba en las áreas rurales, etcétera, etcétera. Esclavos, ¿no eran los esclavos? El esclavo. La palabra trabajo en griego no existía. En la época de Pericles había más esclavos que ciudadanos, no ciudadanos, sino hombres libres. Bueno, entonces, todos estos puntos, el trabajo era trabajo esclavo, después tiene toda una serie de consecuencias esto, porque incluso el esclavo manejaba máquinas, compraba esclavos, hacía todas las tareas, ¿no? Había muy pocos artesanos independientes que no podían sobrevivir porque era el trabajo. Es que ustedes saben que la condición de esclavo la da esto que tiene que ver con qué. O sea, el esclavo es el que carece de libertad de movimiento, que trabaja y el amo le tiene la obligación de alimentarlo para que al otro día se pueda levantar e ir a trabajar. ¿Vieron esta frase, trabajo como un esclavo? Pero en el caso de la esclavitud, del modo de producción esclavista, el esclavo trabaja y el amo lo alimenta. Esa es la relación social. Entonces, hay una situación de privilegio en el cual se ejerce ciudadanía, hay tiempo para pensar, y por eso aparece con tanta fuerza todos estos pensadores que nos dan un papelazo importante a la cultura. Me pareció, se los comento esto, pero aparece la geometría, la astronomía, la filosofía, la física, como primeras formas
¿no es cierto? Con distintas escuelas que intentan desde la subjetividad, desde la objetividad, ¿no es cierto? Digo, este es el mundo antiguo, en el cual hay una producción de ciencia, hay una producción de cultura. Durante la Edad Media, que dura 10 siglos la Edad Media, del siglo V al siglo XV, por una serie de procesos, lo que vamos a ver es que el control del conocimiento, ¿quién lo toma? La iglesia. Exactamente, ¿quién lo dijo? Joaquín. Yo. Bien. Monopoliza el conocimiento, digamos, hay todo un proceso de digregación, las invasiones, aparecen los estados, pero lo que a mí me interesa es que la ciencia controla el conocimiento. ¿Y controla el conocimiento a través de qué? A través de la lectura de la Biblia. Hay un disciplinamiento en cuanto a qué ver, cómo explicar. Aquel que sale de eso, bueno, tiene su culpa, la Inquisición lo va a castigar y lo va a convertir en un hereje como al pobre Galileo Galilei. Rodrigo, vos hiciste un trabajo sobre una peli, ¿no? ¿Te acordás? ¿El hombre de la rosa se llamaba? El nombre de la rosa. ¿Alguien leyó el libro El nombre de la rosa? ¿O vio la peli? A mí me suena la peli, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, porque por ahí van a hacer un trabajo sobre, si no encuentro otra peli, van a trabajar para que vean cómo era en el mundo medieval. Ahora. Está buena la película. Es buenísima, porque aparece, es muy entretenida, cosa que por eso me gusta esa película, y al mismo tiempo marca un poco el papel de la Iglesia como controladora del conocimiento y de la vida humana, y retasea información, ¿no es cierto? Y todo aquello que aparece como nuevos conocimientos, que ponga en tela de juicio el saber de la Iglesia, ¡pac!, le cortamos la cabeza, ¿no? Bueno, esto hasta la modernidad, que es cuando aparece la ciencia, como una manera de conocer, O sea, cuando el hombre, a partir del siglo XV-XVI, se da cuenta el poder de la razón, la capacidad del individuo, después de todo el oscurantismo de la etapa medieval, de poder, a través de la razón, observar, conocer, explicar y transformar la realidad. O sea, empieza lo que es el conocimiento científico en un proceso muy complejo, muy difícil. Los primeros científicos tienen como enemigos a la Iglesia. En realidad, con la razón yo puedo conocer, puedo controlar y puedo cambiar la realidad. ¿Sí? Desde la filosofía, Descartes, pienso, luego existo, y en la ciencia, bueno, Galileo, Copérnico, sobre esto vamos a volver, ¿sí? Newton, Giordano Bruno, bueno, sobre esto vamos a ver. Esta cosa rápida que yo les di, lo que quiere marcarles es que no hay una única forma de conocer. Hay distintas formas de conocer. El conocimiento científico es una forma de conocer. Y si digo es una, quiere decir que existen otras. ¿Qué otras formas? El conocimiento vulgar, el conocimiento filosófico, el conocimiento religioso, son distintas formas de conocer, que tienen una manera de ver e interpretar la realidad. ¿Sí? Si yo digo que la ciencia es la única manera de conocer, soy un cientificista. Niego todo lo que no sea científico.
Ojo que hay muchos autores que están dentro de esta línea. Ahora, el conocimiento, vuelvo a reiterarlo porque quiero que lo interpelen, lo maduren, es y está condicionado por el contexto sociohistórico. O sea, el contexto en el cual se produce el conocimiento, y más aún el conocimiento científico, controla, sujeta el desarrollo y lo que se va a producir en ese conocimiento científico. Un conocimiento científico que va a tener que tener conceptos claros, que va a tener que tener marcos teóricos, que va a tener que tener la capacidad de poder explicar los fenómenos, ¿sí? Hay un sujeto que conoce un objeto o una realidad a ser conocida, el observador, utilizando el método científico, explica, cuando digo método digo camino, el camino de la ciencia es la observación, la experimentación, la verificación, esto es siglos XVI, XVII en adelante, filosóficamente por detrás está el pensamiento de Descartes, la filosofía de Descartes. ¿Se acuerdan de Descartes, del filósofo racionalista del siglo XVII? Hay una frase que sintetiza el pensamiento de Descartes, que es el sustrato filosófico a todo este desarrollo de la ciencia que estoy mencionando. Pienso, luego existo. ¿Le suena? Muy bien, Laura. Vas a escribirte 3 páginas vos. No te voy a levantar la mano, por favor. Me acuerdo más o menos, pero no. Para que vean cómo hay un sustrato filosófico facilitador a esto de poder yo, a través de la razón, interpretar